Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicocriando. Hoy entonces seguimos profundizando en algunos temas relacionados a esa educación sexual que es tan importante con esos hijos, con esos adolescentes. Y algo que me parece importante, aquí hemos hablado de consentimiento informado, hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos, de pubertad precoz, de identidad de género, orientación del deseo. Algo que me parece importante también es tener una guía de prevención y acción sobre algunas problemáticas importantes. Algo que tristemente en algunos países se está volviendo muy frecuente y se está disparando, como lo que vamos a hablar hoy, el tema de abuso sexual infantil. Sí, digamos que es importante que tengamos una apertura para hablar de este tema, para comprenderlo y saber un poco que, primero, eh, nunca es tarde para tener herramientas para hablar de estos temas y segundo, independientemente, digamos, del momento en el que estés con tus hijos, yo siento que esto va a ser muy valioso, sea porque tu hijo está en infancia, adolescencia, sea porque tal vez eres tía, tienes por tu trabajo algún menor cerca, va a ser importante porque a veces creemos que este tipo de información es valiosa solo para las familias, pero en cualquier contexto donde ser agentes positivos de cambio para cuidar a esos niños, ¿sí? Y a esas niñas. Entonces, me parece genial hoy poder tener esta conversación con alguien que ustedes ya conocen, que estuvo con nosotros hace poco este año. Ella es Giselle Raigosa, es mamá, psicóloga, está formada en psicología con perspectiva feminista, es especializada en salud mental infantil, está formada en disciplina positiva, prevención de abuso sexual infantil, trauma y otras cosas que ahorita pues ella nos va a contar. Entonces voy a dar la entrada para que ustedes la conozcan. Entonces, Giselle, pues nuevamente gracias. Yo, digamos, buscando hablar con alguien de este tema, pues yo dije, ay, yo recuerdo que Giselle nos dijo que estaba formada en algo de esto, entonces me parecía genial por eso tenerte acá y más por lo que tú estás como en esa mirada de disciplina positiva. Entonces, me gustaría saber, para arrancar, ¿por qué decidiste formarte, digamos, en este tema de abuso sexual infantil? ¿Algún, digamos, tema de tu trabajo te llevó a irte para, digamos, formarte en esa línea? ¿Fue más como por un interés? ¿Qué pasó ahí como para que tuvieras un interés especial por ese tema? Ay, muchas gracias, Gina, por la invitación otra vez. Sí, la verdad es que, o sea, dentro de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de mi vida, el tema de prevención de abuso sexual infantil fue algo que fui conociendo, sí, en las formaciones de salud mental infantil, sí. Entonces, después de haberlo como abordado en estas formaciones, me di cuenta que no solo era como algo que venía en la teoría, sino algo que en algún momento yo viví, ¿sí? Entonces, desde ahí dije, ok, creo que como el tema a grandes rasgos no es suficiente para mí, necesito saber más, ¿sí? Entonces, desde ahí tomé la decisión de formarme al respecto. Y entonces, como para iniciar, Giselle, me gustaría preguntarte cómo sientes que percibe, digamos, la sociedad este tema del abuso sexual infantil. Si bien es un tema bastante doloroso, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, normalmente, digamos, el común de las personas sin estar formados en esto, sí se siente bastante rechazo por este tipo de situaciones, a diferencia de otros temas, ¿no? Y de una forma u otra, sea porque yo lo viví, digamos, dentro de mi hogar, por un vecino, por alguien que tal vez me enteré en algún noticiero o por redes sociales. Hoy hay muchos medios por los que se denuncian este tipo de casos y siento que por haber tantos medios, por eso es que ha aumentado la cantidad de casos que se denuncian, porque antes no había como tantas formas de hacerlo.
¿qué sientes que opina, digamos, la sociedad de este tema? Tal vez hay algún silencio alrededor de esto porque es un tema bastante, digamos, complejo y como que muchos no se quieren como meter en este tema o tal vez hay cierta desinformación y por tanto cierto juicio del tema. Tú digamos cómo lo ves con las familias que tú trabajas, Giselle. Sí, pienso en esto que compartes de cómo era antes y pienso que antes se percibía incluso como algo normal, ¿sí? Venía de la mano de esto es lo que sucede y normalmente a quienes vamos a responsabilizar de esto es a las crías, ¿sí? Las personas adultas. Entonces, o sea, sí es que había como este caso, ¿no? Entonces, dentro de lo normal era no hablar de ello, negarlo completamente y aparte decir esto que está sucediendo, entonces vamos a hacer como si nunca pasó y es parte de nuestra normalidad, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, al día de hoy lo que puedo notar es que sí que se habla más al respecto, sí que se nombra justamente cómo sucede, pero sí noto también que hay como ciertas, eh, voy a decir, ciertos momentos donde justo las personas como que todavía no saben o no pueden identificar que sí es considerado como este abuso sexual infantil y que no. Y pienso que va mucho de la mano justo con esta era digital, tecnológica, que luego las crías, digo, tienen acceso libre a ellos, a este tipo de contenido, a veces ni siquiera los adultos nos damos cuenta y ya estamos consumiendo algo así, ¿sí? Entonces, pienso que lo que ha cambiado es la manera en cómo se va presentando también, como la exposición a cierto contenido sexual que a veces no lo nombro, a veces desde el cerebro adulto digo esto no va a pasar a mayores, entonces está bien, sí, o sea, no pasa nada si mi hijo tiene acceso a, no sé, ve esta película que en realidad es clasificación MA para mayores o si es clasificación 18 más y mi cría tiene 6 años, no pasa nada, sí, entonces hay como que un montón de cosas de las que al día de hoy pienso tenemos que estar todavía como más atentos y atentas, ¿no? Sí, y digamos que muy valioso eso que dices porque sí siento que pues es como la oportunidad de decir que el silencio y el querer negar un poco que esto está pasando no va a hacer que esto desaparezca. Eso es como si yo metiera el polvo debajo del tapete, no quité el polvo. Sí, digamos que el problema no lo resolví, sino que lo metí eh, lo escondí, ¿sí? Pero eso no significa que no exista. Digamos que, por poner un ejemplo más sencillo, eso está como si yo siento enojo y niego que siento enojo. Por eso dejé de estar enojada, pues no. Digamos que no lo resolví, no supe regular esa emoción, pero digamos que esa emoción sigue ahí. Ya después como salga, pues digamos que es otra cosa, pues digamos que lo importante es como buscar asesorarnos como de personas que estén formadas en esto como para darnos cuenta que pues es algo que no tenemos no es una cruz que hay que cargar solos y digamos en silencio, porque eso solo va a hacer que la bola de nieve se haga como más grande. Entre más pronto se atienda esto, sea antes de que suceda o ya cuando sucedió, eh, entre más rápido se atienda esto, como mejor, no tanto, no solo por el hogar, sino en especial por esos niños, ¿no? Entonces, y esas niñas, entonces Claro. como que importante tener eso presente. Giselle, miremos entonces, yo te decía cuando hablamos de este espacio, que quería que fuera como una guía de prevención y acción, entonces vamos como por esa primera línea. Vamos, digamos que todos en los que nos escuchan y te van a ver, no estarán en el mismo punto, ¿no? Algunos, digamos que puede que esto no les haya sucedido a sus niños, a sus niñas. Entonces vamos primero por ese lado. ¿Cómo puedo prevenir que esto suceda
en infancia. Sí, digamos que, ¿qué podríamos hacer para prevenir que mi hijo pase por esto tan doloroso llamado abuso sexual? Ay, sí, es que pienso que es luego bien complicado, ¿no? Ay, Va de la mano. Ajá, sí, dime. digamos, no, te iba a decir antes, cuéntanos, porque algunos no sabrán bien el concepto, ¿a qué podemos llamar abuso Ujú. sexual infantil? Porque tal vez Ok, súper. sería bueno Ujú. como arrancar por ahí. Sí. Entonces, el abuso sexual infantil va de la mano con exposición a material sexual, ajá, es decir, fotos, es decir, que, no sé, videos y demás, ¿sí? También va entonces de la mano con que alguien toque a niños y niñas de manera indebida, esto es en sus genitales o bien en alguna otra zona donde ellos expresamente hayan dicho que no o hayan dicho, sabes que no, no quiero y la persona no haya hecho caso a esto, ¿sí? A veces, entonces, esto puede venir, o la gran mayoría de las veces viene de adultos, adultos conocidos, a las crías, y no descartamos la idea o los hechos de que también ha venido de algunos niños que son más grandes que los otros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, de 10 años hacia niños o niñas de 5, 6 añitos, ¿sí? Entonces, lo digo porque a veces también esto viene acompañado con comentarios como, ah, es que solo son juegos de niños y niñas, sí, pero digo, por esto también hablaremos de esto de la prevención, ¿no? Porque claro que no son juegos, sí, y el hecho de que un niño lo esté haciendo significa que también lo vivió en algún momento, sí, Y entonces, digamos, en la parte de la prevención, Giselle, ujú. cuéntanos un poco el rol que juega a veces esos secretos, ¿no? Ay, claro. Porque digamos, Ujú. siento que a veces hay cosas que suceden en una dinámica normal de crianza que pueden ser casi que terreno fértil para que más adelante ese niño sufra un abuso. Ejemplo, esa obediencia ciega, ¿no? Que yo le enseño a ese hijo que tiene que obedecerme al costo que sea siempre. Y a veces uno de adulto sí lo hace porque genuinamente quiere que el hijo tal vez se porte bien en casa y demás, pero siento que se nos escapa algo y es que hoy me obedece a mí en todo, pero no significa que mañana no pueda caer sin saberlo ingenuamente en obedecer a otras personas, ¿no? Y con los secretos pasa lo mismo. Yo hoy puedo que le diga, ay, vamos a celebrarle a la mamá el cumpleaños, entonces, pero no vas a decir nada que esto es un secreto. Y es un secreto en ese lado, digamos, en ese sentido, bueno, pero luego alguien más adelante puede usar eso de terreno, sí, como terreno fértil para decirle, ah, esto que te está pasando o esto que te voy a hacer, no se lo puede decir a nadie porque es un secreto, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las amenazas. No, es que si no, qué sé yo, no traes 10 en todas las materias de la escuela, no va a haber helado el viernes. Y resulta que eso se vuelve el terreno fértil para que más adelante las amenazas no me diga, ay no, es que tú no puedes decir nada porque si no, entonces tu mamá va a ir a la cárcel por decir cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el abuso sexual en la infancia? Digamos, tal vez cuáles serían esas cosas que normalmente uno hace en la crianza que tal vez no sería tan recomendable hacerlo para no caer en ese lugar con esos niños. Ujú. Ay, qué bueno, porque, o sea, qué bueno que lo mencionas esto de los secretos, porque creo que siempre es algo que les puede muchísimo emocionalmente a mamás y papás y luego hay como esta confusión también de estas son las cosas que sí quiero decirle que es secreto, pero no sé cómo manejarlo para que entonces no generalice y no piense que siempre va a ser bueno, ¿sí? Entonces acá hablaría de esta, hay una canción que se llama Hay Secretos de una, que es un grupo que se llama Canticuénticos y ellos son de Chile, si mal no recuerdo. Ajá.
Entonces, me encanta siempre dejarles como esta cancioncita porque justo ayuda a diferenciar entre secretos que hacen sentir bien incluso a nosotros mismos o a alguien más, y están estos otros secretos que todo mi cuerpo se siente incómodo, ¿sí? Entonces creo yo que justo cuando marcamos esta diferencia y ponemos ejemplos, es decir, los modelamos en ese momento, decimos, ¿qué harías si, no sé, si alguien te pide que guardes este secreto y que entonces, ¿cómo crees que se va a sentir tu cuerpo? Ese es un secreto entonces que ayuda o que no ayuda a nadie. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo te sentirías? Entonces, ir modelando situaciones, luego ayuda un montón a que quede más claro la información que estamos intentando dejar, ¿sí? Ujú. Esto acompañado también de ir nombrando desde el día uno sus genitales, entonces el nombre llamándolos por su nombre, ayuda un montón también a que puedan ir identificando y que también nos den información precisa y clara a nosotras en caso de que algo suceda, ¿sí? Mm. Esto también acompañado de ir nombrando ciertos tipos de violencia, ayuda también a que niños y niñas sepan qué es lo que no está bien. Yo sé que en muchas ocasiones para mamás y papás luego es complicado nombrar las violencias, ¿sí? O sea, incluso para uno como adulta, ¿no? Pero cuando le digo a mi hija o a mi hijo, estos son los tipos de violencia, así se ven, esto que tú estás haciendo incluso conmigo es violento y se llama así de este tipo, puede ayudar a que ellos y ellas lo identifiquen con otras personas, ¿sí? Y entonces no solo va de la violencia física, sino también de los diferentes tipos de violencia emocional y psicológica, porque entonces aquí claro que entra la manipulación emocional, entonces entra también las amenazas, los castigos, ciertas cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Con la conducta de alguien. Y entonces ir nombrando todo esto ayuda a que crías, niños y niñas, entonces puedan nombrarlo con más facilidad, ¿sí? Digo, en ocasiones, a veces a mí me mueve un poco emocionalmente porque noto que es algo que yo practico con mi cría. Y entonces a veces yo noto que él dice, no, este niño fue violento verbalmente conmigo, ¿sí? O sea, lo dice como él puede, porque tiene 6 años, pero, o sea, puede ir identificándolo, ¿sí? Entonces, claro que esto es algo que he ido trabajando, ¿sí? Ujú. Desde años atrás, pero si, por ejemplo, hay mamás y papás que están viendo esto y dicen, ¿sabes qué? Mi hijo ya tiene 10 años, creo yo que una ventaja de la crianza es que nunca es tarde para iniciar. Ujú. Sí, y entonces, sobre todo si ya hay como esta confianza ya bien establecida, claro que puedo ir moldeándolo, ¿sí? Es decir, puedo ir modificando la relación y en este modificar la relación que tengo con mi cría significa entonces que yo pueda decirle esto que vas a hacer ahora entonces es que te vas a bañar y entonces vas a lavar tu pene, vas a lavar tus testículos y demás cuando son niños, y luego cuando son niñas, bueno, vamos a lavar los labios, entonces la vulva, ¿sí? Como Ujú. haciéndolo parte de la normalidad del día a día. Mm. Sí, que entonces te decía nombrarlo, irlo nombrando como desde que son más pequeñitos, nos ayuda un montón. Digo, para los Mm. que tienen bebecitos recién nacidos, es justo irle pidiendo permiso o irle avisando, te voy a cambiar, te estoy limpiando la vulva, te estoy limpiando el pene y entonces todo lo demás. Ujú. Sí, que justo va, o sea, uno pensaría que no están entendiendo, pero los bebecitos entienden.
¿sí? Entonces, eso también pensaría en las cosquillas, ¿sí? Que yo sé que esto es algo que va como muy normal para la mayoría que convivimos con niños y niñas, pero se habla también del consentimiento, ¿sí? Ujú. Hablamos también entonces de que para poder hacer cosquillas yo necesito permiso de la otra persona para entonces poder tener contacto con su cuerpo. Que si en algún momento también mi hijo dice, sabes que yo no quiero saludar a esta persona de beso, entonces está bien, ¿sí? Mm. Y entonces quizás yo sé que para los adultos luego hay un montón, y las adultas, hay un montón de presión social Sí. y que luego entonces está como que, ay, es que tu hijo o tu hija no son como bien educados o bien educados porque no me está saludando, ¿sí? Sí. Pero digo, va de la mano completamente con con esta parte del consentimiento, ¿sí? Y la Mm. responsabilidad entonces que yo como su cuidadora tengo de decirle, si tú no quieres saludar, está bien, no pasa nada. Y si esta otra persona adulta se enoja, porque a veces incluso llega la amenaza de, es que me voy a enojar si no me saludas, es problema Mm. de esa persona adulta. ¿Sí? No es tu problema, tú no tienes que arreglar nada de eso. ¿Sí? Sí, y Entonces, digamos, me parece muy valioso eso que dices y antes de que continúes, pues aprovecho y les digo que digamos de este tema, justo profundicé en algunos episodios anteriores a este, cómo pueden enseñar el consentimiento de esos hijos, porque es algo muy valioso. Sí, digamos que a veces, yo siento que es como el primer paso antes de querer enseñar límites a esos niños, ¿no? Porque, y genuinamente piénsenlo así, cuando a veces uno en su vida adulta, y lo digo muy a título personal, le cuesta poner límites, uno sí tiene que sentarse a reflexionar, venga, a mí cuando era niña, cuando era niño, me enseñaron el tema del consentimiento o no. Y muchas veces es porque en nuestra propia infancia no lo hicieron, ¿no? Y claramente en ese momento, en esas épocas, no se hablaba de estos temas, por tanto no tenían por qué saberlo, se enfocaban solo en la conducta y ya. Pero sí me parece relevante eso que tú dices, Giselle, porque en realidad no quiero pasar como por ese tema rápido porque sí pasa mucho, ¿no? Ay, no, llevo a mi niño, por ejemplo, la abuela está de cumpleaños este fin de semana, entonces llevo a mi niño a que vaya a estar con su abuela en su cumpleaños y entonces pues el niño solo quiere saludar a la abuelita así, mostrando la mano, yo a la abuelita. Y entonces la abuelita, pues digamos, muy desde su amor, viene y le dice, ay, mi amor, ¿cómo estás? Y le coge los cachetes y lo siente en sus piernas. Y resulta que el niño no se siente cómodo y se da uno cuenta con mamá, con papá, porque como que se quiere ir de ahí, la abuela casi que no lo deja, porque hace cara un poco como o incómoda. ¿Y qué pasa? Si uno, digamos, de papá no dice nada, le dice casi que al niño, no, pero ¿por qué haces esa cara? La abuelita te quiere mucho. Y a veces pasa lo que tú dices, la manipulación o esa amenaza. Ay, mi amor, pero es que yo te quiero mucho, me vas a hacer sentir triste si no te quedas aquí sentada conmigo en las piernas celebrándome el cumpleaños, cantándome el cumpleaños y comiendo un postrecito conmigo. ¿Tú quieres ver a la abuelita triste? Y pues claro, desde esa ingenuidad del niño, el niño va a pensar, pues no, yo no quiero que mi abuela se sienta triste por mi culpa, pues casi que cedo, me olvido de mi límite y ya, pero no me siento cómodo, ¿no? Y dejamos casi que perder una oportunidad de oro porque hicimos que el niño callara su propia voz, su propio deseo por complacer a otros. Y puede que los que vean y escuchan esto dirán, Gina, pero es que solo es el cumpleaños de su abuela, es algo muy inocente. Sí, pero de nuevo, hoy yo le estoy sembrando esa semilla a ese niño y mañana, en un futuro, tristemente puede haber una persona malintencionada que a veces, como tú decías, puede ser alguien cercano del entorno familiar, que es tristemente muy frecuente, pero es como lo más común, que diga, ay, esto ya te vas a sentir bien, ¿no? ¿Quieres, ahí no viene con la manipulación o con la amenaza, quieres entonces que mamá se vaya a la cárcel porque tú te portaste mal conmigo?
Y entonces, ¿qué hace? Se desconecta otra vez de su deseo por, por miedo. Entonces, miren que en realidad las semillas que sembramos hoy pueden ser factores de riesgo o factores protectores ante un posible abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, sí me parece como importante y como hacerles esa claridad porque, pues yo sé que este tema es un poco complejo y por eso es que hace unos episodios lo hablamos. Si quieres ahí ya digamos cierro el paréntesis y sigue tú, Giselle. Muchas gracias. Es que pienso en lo importante de esto, ¿no? Sí. Porque sí, la verdad es que, o sea, viene todo de la mano. Ujú. Digo, el hecho de justo hablar de consentimiento implica también que yo diga, sabes qué, hijo, ahorita no quiero que me des abrazos, ¿sí? Porque estoy muy molesta o porque, no sé, ahorita no estoy disponible emocionalmente, ¿sí? Entonces, cuando yo digo esto, presento esto, vuelvo o sigo poniendo en la normalidad el hecho de decir, si yo no quiero, se tiene que respetar, ¿sí? Y eso significa que no solo lo vamos a hacer nosotras como adultas, sino también que se vuelve como una normalidad para las crías. Sí, y entonces ya luego los podemos escuchar, me ha pasado, ahorita no quiero abrazo, mamá, y entonces ya uno es, ay, no, pero toca respetar, ¿no? Porque digo, es su decisión, ¿no? Y entonces sí, parte de seguir como pidiendo este permiso, entonces no solo para saludar, sino también para hacer cosquillas, para tomar fotografías, incluso, digo, algo que estamos viendo un montón actualmente es justo que hay muchas personas adultas que graban niños y niñas y suben luego su contenido, sus fotos en redes sociales y es como que no pasa nada, ni siquiera le pregunté a la cría si quería o no foto y no puedo preguntarle a la cría si está bien o si está de acuerdo en que yo ponga su foto en redes sociales. No puedo preguntarle porque todavía no, su cerebro no es consciente del impacto tan grande que esto tiene. Sí, Ujú. y entonces hablaríamos también de los riesgos que hay justo de y la importancia de que yo como persona adulta diga esto que está sucediendo ahorita, de tomarle una foto, si yo lo pongo en redes sociales, significa exponer a mi cría a un montón de personas, ¿sí? Y entonces, no sé, yo no puedo controlar qué tipo de personas son las que van a tener acceso a mi fotografía, ¿sí? Porque incluso que sean personas conocidas, no sabemos a veces si esas personas conocidas tienen otros intereses, ¿sí? Que son personas abusadoras, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? Porque yo sé que la gran mayoría de nosotros no andamos por ahí preguntándole, oye, tú eres un abusador, ¿sí? No, sí, simplemente no lo hacemos. Entonces, para poder proteger, entonces también la privacidad, el derecho a privacidad de nuestras crías implica pedir permiso para tomar fotos, incluso si las fotos solo se van a quedar en mi teléfono, ¿sí? Pero pedir permiso entonces habla también del consentimiento, ¿sí? Que es justo de lo que estábamos hablando. Entonces, esto, pedir cada vez que voy a tener contacto con su cuerpo, pedir permiso, entonces, y conforme va creciendo, irlo responsabilizando entonces de ciertas cosas que incluyen a su cuerpo. Por ejemplo, que empiece a aprender a bañarse él solito o ella solita. Sí, yo hablo normalmente con un niño por delante porque yo tengo hijo, ajá, pero ajá, en algunas ocasiones entonces va a ser más funcional para, sobre todo para mamás, creo yo, que luego estamos criando en autonomía, se vuelve un poco más sencillo que les vayamos dando esta responsabilidad, ¿sí? De tú te vas bañando, entonces tú solito, tú solita, y entonces seguir nombrando su cuerpo, también para lo de cambiarse, entonces va de la mano con pedir permiso, con decirle, ¿sabes qué? Voy ahorita a quitarte la camisa, sobre todo cuando son más pequeñitos,
voy a quitarte tu blusa para poder bañarte. Y entonces cuando tú te estés bañando, mira, empieza a hacerlo tú y mira, tállate aquí, tállate allá. Entonces que nombrando como cada parte de su cuerpo, igual va dejando esta claridad, no solo de, y esta capacidad también de autoconocimiento, sino también sirve como herramienta de autocuidado hacia cuando estoy yo expuesta a ciertas situaciones que incluyen otras personas adultas y que sé que mi cría va a estar ahí, entonces tengo ya conocimiento que aunque esto sea difícil para él o ella, va a saber decirme en qué parte de su cuerpo fue, en qué momento fue, en dónde estaba. Entonces voy poniendo también ahí atención antes hacia dónde estamos ahora y entonces casualmente empiezo a nombrar lo que yo estoy viendo. Digo, por ahí también hay como ciertos juegos de que ahorita y que tienes que adivinar y así, entonces de alguna manera los ayuda a estar en el aquí y el ahora, ¿sí? Ujú. Y esto significa soy consciente de dónde estoy, en qué momento estoy, quién está conmigo también, y entonces esto ayuda también justamente a cuando también las crías quieran decir, sabes que ya no quiero jugar, que entonces sea, ok, detenemos, ¿sí? O sea, permitir el no también es una parte muy importante de la prevención, ¿sí? Porque sé Sí. que luego a veces como personas adultas, Mm. que una cría nos diga que no, y luego causa un montón de Sí, ruido, es ¿sí? Y es un como, poco ¿cómo te escandaloso. atreves que no? Ajá, sí, ¿no? Ahorita escuchándote, Giselle, me quedaba Ujú. pensando en algo, no sé si lo tienes en los puntos, pero sí siento que sería importante que nos dijeras tu opinión. Eh, bueno, digamos que a mí a veces me gusta ver esas series que son como policíacas y demás. El punto es que ahí en uno de esos episodios em, hablaban un poco de un caso de una persona que cometió un abuso sexual infantil. Cuéntanos un poco en el tema de prevención, como claramente la mayoría de las veces esto lo hacen adultos, ¿no? Digamos, contra esos niños, afectando a esos niños y a esas niñas. Cuéntanos un poco, claramente, pues vamos a decir algo que muchos estarán pensando y es, venga, pero ¿qué hago? Es que en todos lados hay adultos, ¿no? Dejo a mi hijo encerrado en la casa como si fuera una jaula ahora, pues no puedo. ¿Cómo puedo cuidar yo a mi hijo en esos espacios en los que va a estar con adultos? Porque son espacios que frecuentemente están niños, porque aquí vale la pena decir que las personas que realizan esto, pues buscan normalmente espacios que frecuentan niños, llámese fiestas infantiles, los salones de juegos, de centros comerciales, parques, en fin, em, para cuidar a mi hijo o para darle herramientas en esos otros espacios que va a estar con otros adultos. Ejemplo, hablemos del jardín del colegio. Ejemplo, cuando va a estar tal vez, pongámoslo, hoy en día a veces uno en el tiempo libre ese hijo lo mete una vez a la semana en una clase de fútbol, ¿no? En una clase de pintura, karate, en fin, lo que le gusta a ese niño, porque va a estar con adultos, ¿no? Y a veces puede que yo pueda estar ahí o no, en una cita médica. ¿Qué podríamos hacer ahí para que podamos prevenir que suceda un abuso sexual infantil? Porque pues seamos sinceros, uno tiene que ser realista y sería absurdo creer que vamos a tener encerrado a ese niño en la casa como una jaula de cristal como si fuera Rapunzel. Primero, no es sano para su desarrollo y segundo, no es real, no es conectado como con la realidad en esos espacios. ¿Cómo podríamos hacer donde va a estar con otros adultos para prevenir que esto pase, Giselle? Claro, es que pienso también en que, o sea, me regreso un poquito a lo que te compartía sobre las plataformas digitales, ¿sí? Que es Sí, también algo que está pasando un montón. Y sí, entonces lo nombro porque pienso en que, como tú bien decías, no podemos estar entonces atentos o
al menos 100% de nuestro tiempo, no se puede dedicar como nosotras quisiéramos hacia estar observando entonces lo que está sucediendo alrededor de mi cría. Y algo que pasa entonces en plataformas digitales es justo que empiezo a hablar con alguien, sobre todo cuando las crías tienen acceso a plataformas de videojuegos donde puedo hablar en línea con alguien más. Yo no sé si esa persona que está hablando entonces es una persona adulta o si es una cría también, ¿sí? Entonces, digo, acá tendríamos que seguir medidas de seguridad como las que usan en Australia, por ejemplo, o en Japón, ¿sí? Y en Australia, entonces, niños y niñas no tienen acceso a redes sociales, ¿sí? O sea, ellos y ellas solo pueden tener acceso a teléfonos cuando tienen 16 años. ¿Sí? Entonces, si te fijas acá, ya hay como una etapa de vida que se está protegiendo, ¿sí? Justamente por estos peligros que hay también en Internet, ¿sí? Y entonces, no solo va de esto, sino también va de la mano con, como no puedo tener entonces protección 100% con mi cría, entonces le brindo estas herramientas de voy a nombrar las partes de tu cuerpo, entonces voy a decirte los tipos de violencia, porque acá creo que algo que pasa un montón es que justo luego a nosotras como mamás socialmente nos responsabilizan de cuando hay un abuso sexual infantil, ¿sí? Y entonces acá es bien importante saber que la responsabilidad siempre es de la persona que abusa, ¿sí? Le doy herramientas a mi hijo para, claro, ir evitando que pase conforme pueda, pero no puedo decir lo voy a proteger 100% porque yo no estoy pensando como una persona que abusa, ¿sí? Y entonces, por esto me parece importante como dejar claro que la responsabilidad completa es de la persona que abusa. Ahora bien, tengo que estar muy atenta a los cambios de conducta que tiene mi hijo o mi hija, ¿sí? Si, por ejemplo, mi hijo o hija antes le encantaba estar, no sé, cerca del tío o incluso cerca de su papá, pero ahora ya se nota incómodo, ya incluso quizás tiene conductas regresivas, como que se hace pipí en la cama, si es que ya había aprendido a hacer pipí en el baño, pero ahora está con esto, hay un aumento considerable en sus pesadillas también, sí la noto o lo noto más molesto, digo, acá hago énfasis, perdón, en que a veces, la gran mayoría de las veces son más las niñas quienes sufren abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a notar que mi hija en algún momento entonces se nota más molesta, ya no quiere contarme ciertas cosas, está más preocupada de hacia dónde voy, de si voy a tardar un montón de tiempo, de en qué momento voy a llegar, que le sea muy difícil, y esto es algo que ya haya logrado, el separarse de mí, pero ahora le está volviendo a costar mucho trabajo y es como más marcada la diferencia. Entonces, ahí también estoy hablando de, ok, voy poniendo mucha atención a lo que está sucediendo, ¿sí? Los adultos con los que está a su alrededor, porque bueno, a veces también las crías les es más fácil a veces decir que es alguna otra persona, ¿sí? Y más cuando se sienten orilladas y presionadas a, tienes que decirme un nombre, ¿sí? Es que dime quién fue. Y entonces dicen la primera persona que piensan, que normalmente la primera persona que piensan es alguien en quien ellas confían, ¿sí? Entonces, irle dando como espacio hacia, ok, voy viendo que vas teniendo estos cambios, de conducta, estos cambios emocionales también. También hay como otra vez, volvemos a esto de te haces pipí en la cama, hay más desregulaciones emocionales ahora, antes ya no había tanto.
porque digo, me parece importante que también sepan que claro que va pasando van habiendo estos cambios emocionales a lo largo del ciclo vital, porque voy atravesando por diferentes etapas del desarrollo Sí. cognitivo, pero claro que estos, o sea, son muy diferenciales, ¿sí? Ok. Estos cambios en conducta son muy específicos. Les Mm, digo, puede ser que suceda cuando alguien, les digo a mi hija, ¿sabes qué? Vamos a ir ahora con el abuelo, ¿sí? Y quizás mi hija antes no tenía problema y ahora ya es como que no, no quiero ir y entonces pareciera que ya todo el mundo se va a acabar si yo voy ujú. con el abuelo, ¿sí? Sí. Entonces ahí tengo que poner atención, ¿sí? Sí, en algún momento, sobre todo cuando son más chiquitos, que me empiece a decir, no, es que jugamos al doctor, hay que pedir especificaciones de cómo jugaron al doctor, si me dice es que jugamos a las escondidas y yo me escondí en un lugar secreto, ok, pero estabas tú solita, había alguien más contigo, qué estaban haciendo mientras esperaban, ¿sí? O sea, como todas esas cosas que yo sé que luego podemos pensar, es que estaban jugando nada más y ya, me quedo tranquila, Mm, ¿sí? sí. Pero que a veces son maneras. Ujú. Giselle, digamos, me parece genial porque lo conectaste de una forma bastante sutil, cómo prevenir a cómo, digamos, podemos identificar. Y me gustaría, digamos, profundizar un poco en esa parte. Digamos, tú ahí nos dices, bueno, ¿cómo puedo actuar yo? Pues primero, ¿cómo puedo identificar si tal vez mi hijo está pasando por un abuso sexual? Físicamente, claramente, digamos que habrá seguramente algunas señales, ¿no? Que yo sí siento que pues si llegan a darse cuenta, a propósito de lo que tú nos decías, si se dan cuenta de tal vez ciertas señales físicas en los órganos genitales de su niño, de su niña, pues ahí sería bueno consultar por urgencias para ver qué está pasando, ¿sí? Para que se haga la evaluación médica más profunda posible de todo este tema y si claramente sucedió eso, pues créanme que va a haber señales de maltrato. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuerpo de un niño, tanto externa como internamente, físicamente no está aún preparado ni para tener hijos, ni para tener relaciones íntimas con nadie, ¿sí? Digamos que es mucho más chico, por decirlo de una forma sencilla, ¿sí? Entonces va a haber ciertas señales de maltrato. ¿Sí? Entonces sí sería bueno como en eso entrar como a consultar con un médico que pueda como orientarlos en ese tema y Giselle, digamos, conectando eso que tú nos decías de esas señales, ¿cómo puedo actuar si mi hijo pues me dice que claramente no me va a decir fui víctima de abuso sexual infantil, porque eso es un lenguaje, digamos, muy avanzado para un niño. Pero por lo que me dice, cojamos el ejemplo que tú dijiste. No, mami, es que estaba jugando con, digamos, con el abuelo, estaba jugando al doctor. Ay, mi amor, ¿y cómo era ese juego? Yo ingenuamente creí que era un juego, digamos, infantil normal, que se pone el estetoscopio y se pone en el corazón y ya. Y me dijo, no, es que mi abuelo me dijo que me desvistiera y él iba a comenzar a examinarme. Y ahí comienzo como, yo sé que esto suena muy doloroso, pero ahí ya comienza uno como a tener como la sospecha, venga, esto no está bien, venga y como preguntemos más. Eh, yo que siento que podría ayudarles, por lo que esto pasa como con niños. Los niños son mucho de dibujo, son mucho de juego. Entonces, cojan una hoja o una libreta que el niño coloree con crayolas, con colores, con pinturas, en fin, o con un muñeco, digamos, y que coloree, que se coloree a sí mismo, y tú le dices, bueno, mi amor, cuéntame, este muñequito vamos a suponer que eres tú, señálame, muéstrame con ese muñequito qué fue lo que hizo el abuelo, ¿sí? Que te dijo que te desvistieras y qué pasó después. Ay, mira que hizo tal cosa. ¿Y dónde te tocó? Señálame ahí con tu dedito. Ay, mami, acá.
¿m? Y yo sé que esto suena supremamente doloroso para los que son mamás, para los que son papás, y incluso, digamos, Giselle, tú que eres mamá, eso, yo sin ser mamá me duele, pues digamos que a ti yo creo que esto como que te rompe. Pero sí es importante hacer esto, ¿m? Como para entenderlo. Sí, claro, sí, a veces también ayuda un montón grabar la conversación, sí, que tengo Sí, con mi para cría. no tener que repetirlo, exacto, y que no se Ujú, caigan en revictimizarlo. Entonces, ujú. ¿qué digamos, no sé si te ha pasado, Giselle, con algunos familias que te han consultado, tal vez, digamos, de estos temas, si ya pasó esto, ese abuso sexual infantil, yo como mamá, como papá, para los que te escuchan, ¿cómo puedo actuar en esos momentos? Digamos que, bueno, grabo la conversación ahorita, digamos que la verdad es que cualquier celular con cámara pues graba, entonces por ese lado no hay lío, para que el niño no tenga que repetir. ¿Y qué puedo hacer después? Digamos, tú ¿qué lees que en tu formación, digamos, que aprendiste del tema y cómo orientas a las familias en este tema ya cuando se tiene esa sospecha? Ay, ok, pensaría en, o bueno, algo que les digo aparte de grabar la conversación, es justo que hay que ir a una instancia, ¿sí? De gobierno, entonces, donde me ayuden a llevar esto de manera legal, ¿sí? Claro. Para esto me parece importante también señalar que por esto es bien importante que las consecuencias que yo use con mi cría por el tipo de comportamiento que él tenga o ella tenga, que entonces lo que yo haga sea creerle en primera instancia. Sí, entonces esto como antes de, sí, porque claro que en el antes, como ya lo hablábamos, tiene muchísimo peso para que cuando pase, entonces, que mi cría tenga la certeza que no va a haber de mi parte un regaño, que no va a haber un castigo, que no va a haber una consecuencia no lógica hacia lo que sucedió, ¿sí? Por esto también importante entonces nombrar los tipos de violencia y las partes de su cuerpo y demás, ¿sí? Lo que estoy viendo incluso que mi hijo o hija está consumiendo en redes también, mira, esto que está pasando es muy violento, ¿sí? En esto que tú estás observando ahora, y entonces nombrar el tipo de violencia que estoy viendo ya me lleva hacia cuando ya sucede, entonces que ojalá que no, pero cuando ya sucede, entonces ayuda a que mi hijo me diga en qué momento fue, cómo fue, qué tipo de violencia entonces percibió, y entonces que lo que corresponde a la parte adulta sea, ok, ahora, como tú me dijiste esto, recuerdas que todo tiene consecuencias, entonces esto que te hicieron aquí, tú no debiste vivirlo, lo lamento mucho, me duele muchísimo que lo hayas vivido y vamos a hacer algo, ¿sí? Para que esta persona entonces ya no te lastime, ¿sí? A veces pasa también que a niños y niñas se les carga mucho esto de para que no lastime a alguien más, tienes que decirme a mí quién fue, ¿sí? Pero esto es también parte de la manipulación emocional, ¿sí? Entonces, evitar usar ese tipo de palabras o de frases ayudaría muchísimo más a nuestras crías a atravesar por el proceso, ¿sí? No solo eso, sino también decirle, mira, vamos a hacer esto, mamá se va a encargar entonces de, o papá, la figura cuidadora que esté ahí, se va a encargar de que entonces hagamos algo al respecto con entonces estas personas que normalmente serían los policías, o sea, las personas que él o ella entienda que son las ideales que se van a hacer cargo del proceso, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer, le comparto a mi cría, lo que vamos a hacer tú y yo es que vamos a ir con una psicóloga o un psicólogo con quien tú te sientas en confianza
para hablar de lo sucedido y entonces dar un orden a lo que puede ser que esté pasando en tu corazoncito y en tu cabecita, ¿sí? Porque lo que viviste no debiste vivirlo y fue muy fuerte, ¿sí? Mm. Entonces vamos a estar atravesando por esto juntos y si con el psicólogo o la psicóloga que vayamos no es de tu confianza, me lo puedes decir y cambiamos de psicóloga, Ujú. ¿sí? Porque también hay veces que incluso la persona nueva con la que voy me recuerda a la Sí, persona abusadora, sí. ¿sí? No, y genial eso que dices porque me da la oportunidad de decirles que con un menor de edad, yo de adulto tengo que estar dentro del consultorio. ¿M? Digamos, no fue mi caso hace unos años cuando yo hacía consulta, pero sé que a veces hay psicólogos o hay psicólogas que están atendiendo solo al niño, digamos que por temas de cuidar al niño, de protegerlo y más cuando ha vivido algo tan doloroso, incluso sin haber vivido algo así, sí es bueno que yo de papá esté dentro del consultorio, llámese si voy al odontólogo con mi hijo, si voy al psicólogo, si voy al pediatra, porque el adulto a cargo soy yo, quien está a cargo de cuidarlo soy yo, ¿sí? Y digamos que también para que haya un manejo respetuoso de la consulta con ese menor. Entonces sí, me parece como importante aprovechar y decir eso. Giselle, para ir cerrando, cuéntanos qué mensaje le darías tú a las familias, digamos, para que realmente tengamos un cambio de mirada en este tema. Este tema, yo sí voy a aceptar que es un tema que me parece bastante doloroso que todavía suceda con tantos niños en tantos lugares, de tantas formas. Me encanta que se denuncie cada vez más porque ahora hay más medios, pero me duele que cada vez haya más casos. Sí, sí es un poco bastante fuerte para mí. Pero pues digamos que para tener una mirada más esperanzadora del tema, ¿cómo podremos tener un cambio de mirada en este tema para que realmente sea antes de que esto suceda o si ya sucedió, tengamos un papel activo para dar información que ayude a ese hijo a cuidarse, a protegerse, porque así yo sea el papá, la mamá más comprometida, tú más que yo que eres mamá y que pues atiendes a muchas familias, sabes que pues uno no va a poder estar 24/7 con esos niños y tiene que formar autonomía y lo sano es que a veces estén en algunos espacios solos, pero sí con herramientas. Entonces, ¿cómo puedo tener una mirada más consciente dándole herramientas a esos niños, a todos los que nos escuchan? ¿Qué les diría, Giselle? Ay, les diría que dejen de lado el miedo a nombrar violencias, el miedo a nombrar entonces lo que se puede ver como abuso sexual infantil, ¿sí? Porque sé que también en muchas ocasiones es complicado irlo hablando con las crías, ¿sí? Y Mm. es más, va más de la mano con la propia historia. Pensaría justo en estas generaciones donde nos enseñaron incluso que no habláramos de la vulva, ¿sí? La Sí, mayoría de las veces está permitido hablar del pene, pero no de la vulva, ¿sí? Entonces, claro que usamos como otros nombres para referirnos a los genitales y entonces esto da pie a muchísima confusión de las crías, ¿sí? Hay un libro que se llama ¿Qué es esto? Y entonces este libro, entonces, tiene ahí, me encanta porque justo va mostrando cómo es que son las partes del cuerpo desde un lado científico, ¿sí? Y entonces con todo este nombramiento, no es solo lo externo, sino también lo interno, no solo ayuda a la identificación, sino también ayuda a que mamá y papá, en la mayoría de los casos mamá, se sienta más cómoda hablando del tema con las crías, ¿sí? Entonces, el que puedan revisar este tipo de contenido que les digo va más apegado hacia la ciencia, creo que ayuda un montón a cómo es que estoy viendo a mi cría y también qué es lo que espero que ella o él me brinde como información en caso de que algo suceda, ¿sí? Entonces, pediría yo o los invitaría, las invitaría a que sean como muy empáticas con sus crías, a que los escuchen activamente, a que entonces también haya como este espacio de reflexión
si van a estar viendo, no sé, alguna película, alguna serie, que entonces en su mayoría estén ahí presentes para entonces hacer un feedback o una retroalimentación de lo que mi hijo acaba de ver. Sí, y entonces estar consciente de lo que está viendo mi cría, luego ayuda también a que no solo esté tratando de darle esta otra perspectiva a mi cría, sino también lo que está formando mi cría en su cerebro. Sí, entonces lo que está viendo como normal, lo que no. Queremos entonces que parte de su normalidad de mi cría sea nombrar las partes de su cuerpo, que sepa que me puede decir que no y está bien, que una persona adulta tiene que respetar el no de la cría, Mm. ¿sí? Y que también las crías, otras crías, tienen que respetar el no, ¿sí? Sí, Entonces, ir nombrando todo esto que sea parte también de la normalidad y no un tabú o no algo que yo tengo que evitar, ayuda un montón a que mi cría pueda ir viéndose a sí misma y entonces pueda ir creando también de comunicación, de seguridad con mamá, ¿sí? Entonces, creo yo que eso puede ayudarnos un montón. Ahorita mencionabas justo esto de cómo es que luego para algunas mamás entonces se vuelve complicado, ¿no? El mm, hablar del tema y lo doloroso que es. Y claro que lo es, digo, es sí, muy doloroso incluso sí. imaginarme que mi cría va a pasar o Mm, atravesar por algo así, mm, ¿no? Pero sí creo importante entonces que incluso el que yo, si todavía no tengo crías y quisiera tenerlas, que el hecho de que yo incluso pueda ir nombrando violencias, que yo pueda ir nombrando las partes de mi mm, cuerpo, porque habrá muchas mujeres adultas que todavía no lo hacen, eh, creo yo que puede ayudar un montón, ¿sí? Y puede cambiar también la forma, no solo en que me veo, sino también la forma en que veo a las crías. Y a esto me sí. refiero también con la empatía, ¿sí? Ujú. Porque entonces no voy a ver a un niño o una niña que está intentando manipularme o que está intentando decir algo solo por convivir, sino estoy viendo a alguien que está intentando decirme algo más allá de la conducta, Sí. ¿sí? Y muy valioso eso que dices para cerrar, porque sí, siento que conecta con el cierre que quisiera hacer y es que nos demos cuenta que si esta conversación es difícil tener con esos hijos, Uh -huh. ese psicólogo no puede ayudar solo a ese niño, también me puede ayudar a mí para Uh saber -huh. cómo orientar, apoyar, ayudar a mi hijo a sanar toda esta situación tan dolorosa. ¿Mm? Claro, sí. Claramente no piensen que si yo hubiera, yo debí, no debí haber hecho, porque seamos sinceros, tanto las cosas buenas que vive mi niño como las malas, es algo que uno no tiene una bola de cristal y no sabe el 100% de las cosas que va a vivir. No le gustaría a uno que se enferme y a veces se enferma, no le gustaría que se caiga, que se pegue por haber montado la bicicleta y pasa. No le gustaría que viviera estas situaciones y a veces pasa. Entonces no carguemos con una culpa que no va a resolver esto. Si eso te pasa a ti que estás escuchando esto, o al otro papá, al otro mamá que está con ese hijo guiándolo, pues para eso también nos puede apoyar esa psicóloga, ese psicólogo. Y justo yo aprovecho y les digo que en la descripción del episodio les dejo todos los datos de Giselle para que puedan consultar con ella si desean orientación en este tema. Y pues Giselle, acá bienvenida siempre. Cero Iván 2 y Muchas, ojalá muchas vengan gracias. más. Me encanta, Sí, ojalá. eh, digamos, saber que tú desde tantos lugares tan distintos ayudas a tantas personas. Entonces, bienvenida acá siempre. Un abrazo Muchas grande para ti. gracias. Ay, gracias igualmente. Un abrazo, un gusto y sí, en cualquier otra ocasión aquí estamos, sin problema. Bueno, un abrazo. Chao. Muchas gracias. Chao.